Hola Sagitario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. ¡Vamos allá! Recordaros que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tenemos para mi queridísimo Sagitario? Sagitario, empezaremos con unas frases que pueden ser tanto de tu subconsciente como de la persona de tu interés. A ver cómo os resuena. Si quieres tener más éxito en la vida, tu prioridad debería ser centrar tu mentalidad en todo lo que quieres atraer a tu vida. Confía en que está ocurriendo más de lo que puedes ver. Muchas fuerzas están trabajando a tu favor. Permíteles que te ayuden. ¿Qué pasa? Que a veces queremos cumplir un sueño, un plan, un objetivo, y es como que no somos conscientes de verlo, ¿no? Es como que, vale, si yo no lo estoy viendo delante de mí, pues no está pasando. Pero no somos conscientes que detrás de ese suceso, detrás de esa situación, pues tienen que haber ciertos movimientos, ¿no? Y eso es precisamente lo que me está diciendo, que aunque tú no lo veas, aunque tú no estés notando los cambios ni el avance, detrás, entre bastidores, las cosas están actuando, ¿vale? Quiérete más diciéndote que no a las cosas que resultan agotadoras y agobiantes. Decir no cuando quieres decir no, en lugar de decir sí para complacer a otras personas, es un verdadero acto de amor propio. A menudo me encuentro con personas así, personas demasiado buenas, demasiado serviciales, ¿vale? Y siempre está pues el típico espabilado de turno que se aprovecha, ¿verdad? Y no queremos eso, ¿a que no? Así que ya sabéis, si hay alguien que se aprovecha de vosotros, pues va siendo hora de pararle los pies. Mira por ti, porque nadie lo hará. Por otro lado tenemos la carta del villano. Siempre es posible reescribir la historia. Una verdad difícil de digerir, a veces nuestros villanos ganan. No obstante, eso no significa que debas rendirte o perder toda esperanza, sino que ha llegado el momento de reescribir la historia y de seguir adelante. Puede ser increíblemente liberador y poderoso reivindicarse después de una tragedia personal. A veces tenemos que asumir las cosas, no queda más. O sea, no todo es como uno quiere, no todo es como uno desea, eso lo sabemos todos, creo yo, a estas alturas de la vida. Pero, por desgracia, pues hay ciertas personitas que se quedan ahí, se quedan estancadas, se quedan bloqueadas y no avanzan, ¿no? Y esto es algo que siento que, por desgracia, muchos de vosotros tenéis que solucionar. A ver qué nos dice el tarot. ¿Qué nos dice el tarot para Sagitario? 7 de copas. Abrimos con un 7 de copas, lo cual me habla de que tienes que tomar ciertas decisiones, hay varios caminos y tú tienes que elegir por cuál transitar. Entiendo que para muchos estamos hablando de lo relacionado con lo económico, con la economía, no obstante yo no descartaría una estabilidad. Si tú estás buscando una estabilidad emocional, muchos de vosotros veo que estáis como entre dos personas, como entre tomar una decisión, si decantarme por menganito o si ir a por fulanito. Esto es algo, de acuerdo, que tenéis que solucionar. 10 de copas, sí, yo veo que esto tiene mucho que ver en el amor, corazón. Esto tiene mucho que ver en el amor. Muchos estáis empoderados o os estáis empoderando. Siento que estáis tomando el control sobre vuestra vida en general.
Tenemos emperatriz y emperador. A ti que estás solo en el amor, veo que encuentras una conexión fuerte, alguien con quien te entiendes, alguien con quien avanzar, pero como no es una lectura de amor, lo dejaremos en segundo lugar. Pero que sepáis esto. Veo muchas copas, mucho amor, mucho sentimiento, pero para que todo esto suceda tienes que liberarte de una carga. Es como que muchos estáis arrastrando algo o alguien que realmente os está frenando, como una especie de lastre. Va siendo hora de que soltéis y que os enfoquéis en vosotros. Si no, no creceréis, si no, no avanzaréis. En el término económico, en el término financiero, te veo como con propuestas para avanzar, para seguir hacia adelante, inversiones en algunos casos. Veo que algunos habéis trabajado duro en algo, que vais a estar recibiendo una recompensa a cambio, como que os habéis estado esforzando, habéis estado trabajando en algo, ¿no? Y es como que ahora vas a decir, oye, mira, pues ha valido la pena, ¿no? He trabajado duro por tener esto, por conseguir esto, por tener este ascenso, este puesto, por lo que sea, ¿no? Y es como que ahora por fin vas a decir, oye, pues me ha valido la pena, ¿no? He trabajado duro, me he esforzado, he tardado mucho tiempo, lo que sea, pero por fin lo tengo y eso es lo que importa. Intento no hablar del amor, ¿vale? Porque no es una lectura de amor, pero... La siguiente lectura de amor estoy seguro que os encantará. Veo muy marcado una conexión fuerte. Dos personas que están por encima de los reyes, dos emperadores, dos personas hechas y predestinadas el uno para el otro. Personas que se entienden y que forman un equipo maravilloso. Y sí, muchos de vosotros ya estáis dentro de él. Siento que algunos habéis tenido como ciertos baches, problemas financieros. Veo que habéis tenido un poquito de escasez, como ciertos problemas para llegar a final de mes. Probablemente alguien también os deba dinero, eso no es de ayuda. Veo que esta persona por fin os lo va a devolver. También siento muchos casos como un dinero inesperado, como que hay algo que no teníais pensado y que os viene. Puede ser por una deuda, como te decía, por una herencia, por un testamento, quizás tengan que devolverte cierto dinero de Hacienda, por ejemplo, que te ha estado quitando de más, lo que sea, ¿no? Yo veo aquí como un dinerillo que te va a venir muy bien y que os va a ayudar a muchos de vosotros a salir de un bachecillo que ya veo que hace tiempo que está aquí enquistado, ¿sí? Nuevos proyectos, nuevos objetivos vienen para ti. Os veo como contentos, ilusionados, con una energía renovada. Es que, mirad esto, o sea... es que no paran de hablarme del amor, no paran de hablarme de amor, es que es inevitable. Cielo, si tú estás solo, te digo que este es tu año. Te digo que antes de lo que tú te estás imaginando, conoces una persona que te va a llenar plenamente. Alguien que realmente va a decir, oye, pues ha valido la pena este tiempo de soledad, ha valido la pena las malas experiencias, porque esto me lo compensa todo, ¿vale? Para que me entiendas el nivel que hay. Que tú que estás en pareja, tú que estás en conexión, habéis tenido algún tipo de problemilla, de discusión, de lo que sea, no te preocupes, cielo, no te preocupes, las cosas están yendo bien. Tú y tu persona os queréis de verdad. Los dos queréis estar siempre el uno al lado del otro. Y a pesar de las adversidades, las dificultades que pueden afrontar vuestros caminos, os garantizo que seréis lo suficientemente fuertes e inteligentes como para superarlo todo. Así que, enhorabuena y disfruta, porque estás en uno de tus mejores momentos. Así que cielo, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós cielo, bendiciones.